La comunicación abierta, horizontal y libre es esencial para la existencia de una sociedad democrática y debe ser construida mediante la participación de todos los sectores. Un conjunto de leyes y reglas debe garantizar el equilibrio en el acceso a los medios de comunicación, porque esta también puede ser un arma para la supresión de las diferencias. La privatización, la concentración de la propiedad de los medios y la globalización de la comunicación constituyen importantes barreras en el camino hacia la construcción democrática. Así las cosas, los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales juegan un rol vital en la democratización y difusión de la información con veracidad de todo lo que acontece en los diversos ámbitos de la sociedad, de manera que todos, sin excepción, estemos bien informados y contemos con los elementos necesarios que nos permitan tomar decisiones, sin ser víctimas de la opinión pública. Ya no se trata de un asunto circunscrito a quienes se encuentran vinculados directa o indirectamente a la comunicación, sino de una causa asumida por cada vez más actores sociales, puesto que aquello que se discute es la expresión de la democracia en sí. La democracia se compone de un conjunto de consensos y disensos, constituyendo así un complejo equilibrio. Alcanzar ese balance precisa de herramientas fundamentales como los medios de comunicación, los cuales poseen la capacidad para moldear la conciencia ciudadana y así legitimar o no un sistema político. Así las cosas, son los medios de comunicación una vía esencial para democratizar la sociedad, para construir ciudadanía activa y responsable. En algún lugar leí que la lucha de las ideas para legitimar a un sistema político hace que ciertos conceptos sean siempre reiterados para convertirlos en esas verdades sociales que tengan el consenso de la mayoría de la población de un país. Entonces, con este planteamiento iniciamos nuestra primera conversación. Para ello quiero de antemano darle las gracias por su tiempo, por venir a conversar y exponer sus ideas ante la teleaudiencia. Yo sé lo difícil que es sacar esa hora, porque en televisión es menos lo que compartimos, pero estar aquí, movilizarse con lo difícil del tránsito en Santo Domingo y disponer de este tema tan importante. Ustedes han hecho el programa, de antemano lo digo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Presentamos entonces a Germán Marte, a Margarita Cordero y a Milicen Uribe, todos periodistas, comunicadores, con un pensamiento democrático que lo han hecho expresar a través de sus escritos, de sus pronunciamientos, y verdaderamente, lo digo de corazón, no se imaginan el orgullo que es tenerles aquí en el programa. Así las cosas, bienvenidos y bienvenidas, o bienvenido, porque en esta primera parte solo un hombre en nuestra mesa. Más adelante estaremos compartiendo opiniones de otros colegas. Vamos a iniciar con esa participación ciudadana. La gente está participando, va en busca, en procura de información certera, veraz. ¿Quién inicia? Vamos a darle la oportunidad al hombre, que es el único en la mesa en esta oportunidad. Vaya. Muchísimas gracias, Tatiana. Es un honor para mí estar aquí contigo, compartir con estas dos distinguidas damas y contigo. Vamos arriba. Vamos arriba. Cuéntame, ¿tú ves que la gente procura información certera, veraz, o estamos repitiendo lo mismo que dicen los líderes de opinión en República Dominicana? ¿Tú quieres la verdad? La verdad, yo quiero la verdad, claro que sí, para eso estás aquí. Yo pienso que hay un envilecimiento colectivo en República Dominicana. Sí, hay una parte importante, pero no es mayoritaria, de la población que quiere saber la verdad. Pero en sentido general, y te lo digo porque soy el editor de un periódico digital, el periódico El Día, su versión digital, y cuando veo cuáles son los temas de interés, desafortunadamente y tristemente para nosotros, los temas que más llaman la atención son, te lo voy a decir en palabras llanas, disparates. Claro, banales, entretenimiento, la risa, el ocio. Disparates. Y cómo se presentan también. Usted, Margarita, ha tenido la oportunidad no solo de, bueno, como decimos en buen dominicano, enviar esos fuetazos, porque nos consta, pero a mí me sorprende lo que se opina de lo que se opina. Cuando vemos los comentarios en esos diarios digitales, lo que la gente dice y cómo lo dice, a veces ni lee el cuerpo, ni se entera de lo que se está tratando y emite una opinión. Margarita. Sí, es que yo comparto plenamente la opinión de Germán. Eso sucede lamentablemente con una frecuencia extraordinaria y yo creo que es para mí es una radiografía de la calidad de la opinión pública, de la opinión pública dominicana, donde las cosas trascendentes están siendo relegadas
cada vez más a los sitios de menor importancia en términos sociales. Sí, las noticias escandalosas, no solo banales, también las escandalosas. El sensacionalismo. El sensacionalismo. El morbo. Exacto, todo ese conjunto de cosas que no permiten acceder al conocimiento son las que priman en esa gente que escribe en los digitales y que forman parte de la opinión pública. Claro. Pero además sucede también algo que tú señalabas, en ocasiones ni leen la información. Hay gente que opina exclusivamente sobre el título y sobre lo que el título le hace suponer. Claro, y hemos tenido casos aquí bastante controvertidos en República Dominicana. Ustedes saben a los que me refiero. Muchos medios de comunicación implica mayor diversidad de información, Milicen. Ustedes que están en un diario que presenta la noticia muy distinta a lo que estamos acostumbrados en República Dominicana y se la juegan. Cuéntame, ¿hemos visto esa diversidad en nuestro país? No, en materia comunicativa podemos decir que cantidad tampoco es igual a calidad. O sea, el que haya muchos medios de comunicación, y hay que decir que históricamente nuestro país siempre ha sido de los más avanzados en América Latina en el desarrollo de los medios de comunicación. Fuimos uno de los primeros países en tener televisión, luego también en tener televisión a color, pero eso no se traduce en calidad, ni tampoco se traduce en pluralidad, en una pluralidad de la información y en una intencionalidad de que la información que se maneje sea para el crecimiento de las personas, pero también para el crecimiento y el desarrollo como nación. Ya decían Germán y doña Margarita cuáles son los temas que se están imponiendo aquí en la opinión pública. Yo te puedo poner un ejemplo más práctico que siempre hago el ejercicio, que es que chequeo cuáles son las tendencias en Twitter. Y siempre tú ves que son temas totalmente banales, que no son los temas que deberían de ocupar nuestra atención y nuestra preocupación como nación, pero me voy más lejos. Yo lo suelo comparar con la tendencia de otros países y ahí se ve la diferencia, o sea, de lo que habla el dominicano, de lo que le interesa al dominicano. ¿Que Guatemala qué? Exacto, exacto, ahí tú tienes un excelente ejemplo. Entonces eso definitivamente plantea que tenemos un gran reto y que el hecho de que aquí haya tantos medios de comunicación con una plataforma tecnológica muy avanzada, hay que decirlo, sí. O sea, aquí hay muchos canales, muchos periódicos digitales que han logrado remozar su estructura, su plataforma, pero ¿y el ser humano? Exacto. O sea, hay que plantearse también la cuestionante en ese sentido. Grado de criticidad, de análisis, de emitir una opinión y formarse un criterio propio, porque a veces escuchamos a doña o a don y eso mismo lo seguimos repitiendo. Como papagayos. Hay una agenda, se marca una agenda en los medios de comunicación. Margarita se echa para atrás, así como, bueno, ¿usted tiene algo que decir con relación a la agenda? Yo creo que sí, me la juego, yo creo que sí, yo entiendo que no solo en nuestro país es un tema del oficialismo, ¿no? De imponer el criterio, la opinión, la información, pero la gente no se encarga de cuestionarla. Mira, Tatiana, yo creo que ya no es tan absoluto que los gobiernos impongan agendas a los medios de comunicación, ya no es tan absoluto. Y qué bueno. Y sobre todo, bueno, yo no sé hasta dónde estamos en una mejor situación, porque lo que acontece es que los medios de comunicación ya están en manos de entidades empresariales, cuando no de empresarios personales, individuales, y eso además ya no son ni siquiera un periódico, ya tú no puedes identificar sin temor a equivocaciones quién es el propietario. Tú puedes decir, hay un accionista mayoritario, pero no necesariamente eso implica que es el que define los intereses del medio. Y si tú te buscas los consejos directivos de los medios de comunicación en República Dominicana, particularmente los escritos, tú te vas a dar cuenta que todos están en todos. Todos. Monopolio y concentración de medios. Es que la concentración de medios, tampoco yo sería tan estricta en hacer el planteamiento, porque es lo que te digo, se ha diversificado la propiedad en manos de los grupos empresariales. Ahora tú puedes decir, hay grupos empresariales, un determinado número de grupos empresariales que sí circulan como accionistas en todos los consejos directivos de todos los diarios, principalmente los escritos.
Entonces tú vas a encontrar a los Vicini aquí, a los Vicini allá, a los Bonetti aquí, a los Bonetti más allá, al señor Corripio, desde luego, aquí, en todos, absolutamente. ¿Cómo en eso todos. beneficia o disminuye la calidad de la democracia? Es que yo creo que la limita. La limita porque los intereses empresariales al final no dejan espacio para que haya críticas a su conducta, porque nos centramos en criticar el gobierno, pero aquí hay una clase empresarial que además de parasitar el gobierno, también tiene sus propias reglas del juego que no son las más idóneas. Claro, ¿cómo lo ves tú, Germán? Bueno, en relación a la pregunta inicial, yo pienso que en este gobierno, o en los gobiernos del PLD específicamente, hay una clara estrategia de controlar la opinión pública, de manipularla. Y lo hacen de una manera, yo creo que súper inteligente. Magistral. Yo lo felicito Eso sí. porque es eficiente. Eso sí. ¿Qué te hacen? Que cuando un periodista, por ejemplo, como tú, dice, No, yo soy comunicador y yo soy una osada que dice estoy tal aquí. cual las cosas como son, como Millicent, como Margarita, aparecen 25 por cada voz que quiere decir la Queriendo verdad, callar eso. independiente, aparecen 25 hablando a favor del gobierno. Entonces, cuando tú vienes a ver, esa voz en el desierto se oye poco y la gente termina confundida, no sabe realmente quién le está diciendo la verdad. Bueno, sea Hay mucho de simpatizante eso. o no del partido que esté en el gobierno, siempre podrán hacerse las críticas. Y yo entiendo que si estamos hablando en pro de una nación, en pro de la sociedad e intereses que a todos nos afectan y nos benefician, ¿por qué no entender que es democracia? ¿Por qué no entender que queremos que las cosas mejoren? ¿Te ha pasado a ti que una crítica te ha llevado a la censura en algún momento? ¿Te ha llamado a alguien, te ha enviado un correo, un mensaje por tu WhatsApp o demás? Mira, así como la sociedad ha evolucionado, así mismo ha evolucionado la forma en la que presionan a los periodistas que quieren ejercer un periodismo crítico, que quieren decir las cosas como son. Ahorita tú preguntabas de si hay agenda, y aquí en el país, tal vez concuerdo más con doña Margarita en que no hay una agenda propiamente dicha, pero sí hay temas que entran y salen de agenda en función de los intereses de la clase política y de la clase empresarial. ¿Por qué tú hablas de Haití? Exactamente, ese es el mejor ejemplo. Aquí duramos meses largos hablando solamente del tema dominico haitiano y hay que ver desde cuál enfoque. Mientras eso pasaba, medio país acabándose. Y se dividió. Se logró sacar el tema de la corrupción de agenda, se sacó el tema de la corrupción de agenda, se sacó el tema de la crisis de un partido político de agenda, y aquí solamente se hablaba de Haití. Y se hablaba desde un discurso que también hay que cuestionar, un discurso de odio, un discurso que no buscaba transformar ni solucionar el problema de manera estructural. Entonces, eso pasa. Claro. Eso Aquí tuvimos un programa, hicimos un programa sobre ello y de verdad que se reflejó cómo está dividida la patria entre los que aman y odian. Pero bueno, ustedes lo pueden chequear en YouTube y vean todo ese debate que fue bastante acalorado realmente. El programa de Una isla, dos países. ¿Usted tenía que decir algo, Margarita? No, es que yo creo que ciertamente los temas salen y entran a la agenda dependiendo de intereses que prevalecen en ese momento. Pero habría que también buscar cuál es el papel y entonces cómo incide en que se salgan y entren a la agenda los intereses empresariales que se mueven alrededor de estos temas de agenda. Por supuesto. Claro. Y tendremos que también ser críticos con la actitud que asumimos los periodistas frente a esto. Pasividad. Absoluta- Autocensura. No, Muchas autocensura veces no queremos no. ni Yo siquiera creo, identificarnos con un colega públicamente. Es Le que- enviamos un mensajito por privado, pero no le decimos te respaldo, estoy contigo, me puede pasar mañana. No hacemos eso, Germán. Eso es cierto. Hay una autocensura de muchos comunicadores, la hay en República Dominicana. Pero Eso trasciende inclusive al beneficio económico. No tiene que ver con te pauten o no te pauten. A veces es como No, el es que miedo. hay- Miedo, es que hay una la cultura calle- del miedo. Andar con todo el mundo bien. Sí. Como te Tatiana, mataron que- a Trujillo, pero el Trujillo está yo presente. creo Hay que- lacayos gratuitos. Hay serviles
que son, lo hacen por vocación. Claro, como también, por otro lado, debo criticar y decir, hay gente que para la cual nada está bien. También. Son simplemente Criticólogos. críticos de todo, Sí. nada está bien, no aportan nada, y tú los ves muy activos en redes sociales, con unas columnas maravillosas que tú dices, caramba, pero ¿cuál es su propuesta? No, ninguna. Pero el problema es, y tú ahorita preguntabas, pero que cómo eso no incide en la democracia, es que entonces los intereses ciudadanos son los que quedan ausentes en ese mapa y en esa realidad que hemos estado describiendo. Recuerdo el título uno de los títulos más famosos de Gabriel García Márquez. Aquí los dominicanos y las dominicanas, ciudadanos y ciudadanos, no tenemos quien nos escribe, y yo inclusive me incluyo, porque cuando tú ves que esa agenda está marcada o no está marcada por esos intereses políticos y económicos que hemos señalado, entonces tú te vas a encontrar que aquí hay problemas estructurales que no entran a la agenda. La mafia de los combustibles, apenas 2 días tenemos hablando de ese tema. O sea, el hecho de que en nuestro país se pague uno de los combustibles más caros, el mismo tema de la corrupción, lo caro que es para los dominicanos y las dominicanas vivir, el tema de la inseguridad ciudadana, esos son los temas sobre los que deberíamos de estar discutiendo de manera inteligente como nación, y no lo hacemos. E insistentemente, no que pase de moda, no que Exacto. pase de una tendencia. Fíjate, nos vamos a la pausa publicitaria. Antes compartimos la opinión de también un colega periodista, el señor Daniel Alcántara, quien, dentro de tantas cosas que nos compartió, entiende que el ciudadano ha cambiado. Vamos a escucharlo y al regreso más en la mesa con nuestros invitados. Lo que ha ocurrido aquí en la República Dominicana, yo creo que en la construcción de una verdadera democracia, lo que ha ocurrido en República Dominicana es para celebrarlo. A veces ocurre de manera tan lenta y se van dando los procesos que uno mismo no lo advierte, y de repente tú te detienes a pensar y dices, pero este ciudadano de hoy no es el ciudadano de ayer. La gente del pasado acostumbraba a ver a los gobiernos como algo muy distante. Allá está el gobierno, allá está el señor gobierno. Hoy, y yo creo que de alguna manera hay que agradecerle eso a la apertura de los medios de comunicación, hay que agradecer eso al acceso fácil que tiene la gente para tener contacto con un medio. La gente no solo hoy se conforma con que el periodista le informe, con que el periodista le diga, no, la gente participa en los programas, la gente llama a los programas, la gente opina en los programas, la gente pide informaciones de instituciones públicas, en ocasiones de instituciones privadas que manejan dineros públicos. El ciudadano de hoy, yo creo que es un ciudadano diferente, y la democracia que tenemos hoy tiene niveles de exigencia distintos, y eso es bueno. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las Cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cit.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asilascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana.